Vamos a meditar en la palabra del Señor. Decía nuestra hermana Ángels lo necesario que es acudir a la palabra de Dios, y es cierto que siempre hay algo nuevo, algo refrescante para nuestras vidas. Así que vamos a meditar en este... ¿Veis esta cara tan bonita de este niño? Te lo comerías a bocados, ¿no? Con este tema, limpio como la piel de un niño. Y antes vamos a orar pidiendo al Señor bendición también por la ofrenda y por que el Señor dirija su palabra. Señor, muchísimas gracias por tu provisión. Tenemos tantos motivos para agradecerte, pero también, Señor, por el hecho de que podemos ser mayordomos, administradores de todo aquello que tú nos das. Y ayúdanos, Señor, también a saber gestionar, a ofrendar con amor, con generosidad a tu obra, para que tú, Señor, nos uses y uses todo lo que pones a nuestro alcance. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Te pido en especial en esta mañana que al meditar en ella traigas no solamente recordar cosas que son básicas, sino también, Señor, algo nuevo que transforme nuestra vida. Que sea, Señor, para tu honra y tu gloria. Por eso te pedimos tu dirección y tu fortaleza en estos momentos. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una escena única en el Evangelio que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lo narro de una manera más o menos rápida. No es el texto sobre el que vamos a meditar, pero quiero hacer esta introducción sobre esta historia que encontramos en el Evangelio de Lucas. Nos narra, Lucas, el evangelista, nos narra, después de la tentación que experimentó Jesús allí en el desierto, nos explica cómo inicia su ministerio y lo hace en Galilea. Dice el evangelista que allá la fama del Señor Jesús empieza a correr. Jesús va enseñando por las sinagogas. Las sinagogas vendrían a ser, cambiando el concepto, como si fueran las pequeñas iglesias locales, por así decirlo, que tenían una función de enseñanza, especialmente de la Sagrada Escritura. Y Jesús está recorriendo aquella zona y teniendo mucha respuesta positiva por parte del pueblo. Llega a Nazaret, Jesús, donde allí se había criado, y dice que en el día de reposo va a la sinagoga y se dirige allí, y allí le dan a leer un rollo del libro de Isaías. Y en el capítulo 61, versículos 1 y 2, el Señor Jesús lee estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Después de haber leído este texto, dice que enrolló el libro, lo entregó al ayudante de la sinagoga, al ministro, y dice que se sentó. Creo que en esos momentos creó un ambiente de expectación. Dice que todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Un silencio profundo, y de pronto el Señor Jesús les dice esas dos frases que son muy populares, que a veces las repetimos. Una mención que dice: médico, cúrate a ti mismo, pero la otra sobre todo que incluso en el ámbito secular pues se escucha, ¿no? Algo, aunque está a veces tergiversada, ¿no?
de que pues nadie es profeta si no es en su propia tierra, no puede ser nadie profeta en su propia tierra, y es rechazado por los demás. Pero Jesús lo primero que dice es que esas palabras de Isaías se han cumplido y esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y eso genera un impacto en aquellos que le están escuchando. La primera reacción de los asistentes fue, por un lado, de admiración, por otro lado, de hacerse preguntas. Pero vamos a ver, ¿pero quién es este? Este no es aquel muchacho que lo vimos, el hijo de José, carpintero, que cuidaba y creció aquí entre nosotros, que llevaba una vida ejemplar. ¿Será verdad que se le han subido los humos a la cabeza y es quien dice ser? ¿Qué hará ahora por aquí? ¿Qué está haciendo por aquí? Empezaron a hacerse preguntas y Jesús, conociendo sus pensamientos, responde primero con esas dos frases: médico, cúrate a ti mismo. Después, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y a continuación le recuerda dos historias del pasado que están en el Antiguo Testamento, dos historias vividas por dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Y cómo Dios los usó para llevar sanidad a gente que no eran judíos, que eran extranjeros, como fue el caso de la mujer viuda de Sarepta de Sidón, y al general sirio Naamán. Y de pronto la reacción de todos los presentes en la sinagoga cambió radicalmente, porque Jesús pone delante de ellos dos historias que tienen que ver con gente que no era judía, que no era del pueblo, y en cambio Dios intervino en esas vidas. Y entonces ellos empiezan a llenarse de ira, empiezan a gritar, pasaron a la acción, tomaron a Jesús, lo llevaron fuera de la ciudad hasta la cumbre para despeñarlo, intentando matarlo y acabar con aquel que les estaba ofendiendo por lo que estaba diciendo. Pero solo su presencia poderosa se manifestó, pasando en medio de ellos y marchando del lugar. ¿Cómo cambian las personas, verdad? ¿Cómo cambiamos cuando somos confrontados con una verdad que no nos gusta? Aquellos hombres maravillados, después de dar buen testimonio de la persona de Jesús, pasan a estar dispuestos incluso a matarlo. Y todo porque Él les había anunciado y recordado que la misión del Salvador de Israel iba más allá del pueblo de Israel, que iba a alcanzar a toda la humanidad, que su presencia, el Mesías, Él, el ungido, su presencia, su acción, iba a trascender más allá del pueblo de Israel. Bien, hoy vamos a ver una de estas dos historias, la del general Naamán, que la hallamos en Segundo de Reyes. Ahora sí que vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Tenéis? Aquellos que tenéis Biblia aquí. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos, vamos a leer del 1 al 19. Vamos a leer la historia. Esa historia que Jesús les había explicado, o les recuerda simplemente el personaje. Vamos a ver en qué consiste esta historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 10 mudas de vestidos. Tomó, versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bien, hasta aquí la lectura. La historia sigue más adelante. Pero vamos a ver de manera lo más rápidamente posible un poco de esta historia, ¿vale? En primer lugar tenemos los personajes. Ya habéis visto, es una historia en la que hay muchos personajes. Por un lado, y cada uno de ellos tienen un papel importante en esta historia. Por un lado tenemos a Naamán, general del ejército de Siria, hombre de confianza del rey, hombre valeroso, pero enfermo de lepra. Por lo tanto, este es el personaje, el protagonista central. Por otro lado tenemos a la mujer de Naamán, receptora de un mensaje que compartió con su marido. Tenemos a la muchacha, sirvienta de Naamán, que había oído hablar del profeta de Dios, de Eliseo. Tenemos al rey de Siria, que después de escuchar a Naamán,
la posibilidad de ser sanado por un profeta que está lejos, en Israel, pues le da cartas de recomendación y tesoros para que los entregue al rey de Israel o al profeta. Tenemos al rey de Israel. Probablemente era Joram, un rey que dice en otro pasaje que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. En esos momentos había lo que era Israel estaba dividido en dos partes, ¿no? Lo que era Israel el norte y Judá en el sur. Y los reyes del norte de Israel, de la zona del norte, realmente la mayoría eran reyes bastante desobedientes, viviendo en un paganismo y rechazando a Dios. Tenemos al mensajero del profeta Eliseo. Posiblemente era Giezi, del que luego mencionaremos algo. Uno de los discípulos del profeta. Tenemos los criados de Naamán, que le aconsejan que haga caso del profeta. Y finalmente tenemos a Eliseo, el profeta. Así que en una historia tan cortita, ¿verdad?, hay un montón de personajes. Podríamos extraer enseñanzas de cada uno de estos personajes. Ahora bien, la historia de Naamán tiene que ver básicamente con dos cosas. Tiene que ver con la soberanía de Dios, la intervención soberana de Dios en las vidas de las personas, y también tiene que ver, sobre todo, con el acto de obediencia a esa voluntad divina. Así que esta historia muestra dos grandes aspectos. Por un lado, que Dios interviene en las vidas de las personas si las personas también están dispuestas a ser obedientes a su palabra. Soberanía divina y acción humana. Vamos a ver rápidamente, a recordar un poco la historia. La lepra de Naamán. La lepra, una enfermedad terrible, hemos hablado muchas veces acerca de ella, común en aquella época, donde el cuerpo iba perdiendo sensibilidad, abundantes y dolorosas llagas destruían la carne, con infecciones que llegaban a provocar la pérdida de los miembros del cuerpo. En Siria, de donde era Naamán, no habían las mismas leyes que habían en Israel. Por eso vemos que Naamán todavía estaba presente dentro de lo que era el ejército y la relación con el rey. Y tenía, sin ninguna duda, por lo menos lo que queda aquí reflejado, tenía la estima de su rey. En la historia hemos leído que aparece esta muchacha que había sido deportada de Israel, una esclava, pero una esclava que conocía la existencia del profeta Eliseo y de cómo Dios usaba a Eliseo. Bueno, podría ella haber pensado, hombre, a este general, que ha sido uno de los que ha invadido mi tierra, pues ya le está bien que sea leproso, que sea como un castigo, ¿no?, como una venganza. Pero lejos de ser esa la actitud de la muchacha, todo lo contrario. Ella no dudó en hablar con su ama, la esposa de Naamán, y a pesar de su condición de esclava, quiere llevar esperanza para la sanidad de Naamán. La generosidad de esa muchacha nos recuerda que por encima de la venganza está hacer el bien. Decía Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es la actitud, no importa cómo es ni si se merece o no el bien el otro, pero nuestra actitud es hacer el bien a quien sea, Qué importante es estar alerta cuando sabes que hay posibilidad de una solución al problema de una persona y tú por lo menos tienes algo muy importante, que es la oración intercesora. Qué menos que eso, ¿verdad? Poder interceder por la necesidad o por el problema de las necesidades de otra persona, pero a veces hay que
tenemos ocasiones de bendecir y de ayudar. Lo de las cajitas es un detalle, son cosas prácticas, son juguetes, es ropa, cosita pequeña, pero tenemos tantas oportunidades para ayudar, para hacer el bien a otros, ¿verdad? La esposa atiende a la esclava, le hace caso y habla a su marido del profeta, y Naamán no duda, lo explica de una manera muy rápida, ¿verdad? No duda ni un momento de acudir al rey de Siria, a su rey, para pedirle permiso para ir hasta Israel y buscar sanidad de su lepra. Seguramente que no sería la primera vez que Naamán buscaba una solución. En aquella época pues habían curanderos, sacerdotes o gente que tendría pócimas y otras maneras naturales o mágicas para sanar. Y Naamán piensa que esa es la solución, una solución que puede ser la definitiva. Así que se pone en marcha, habla con el rey de Siria, por lo que leemos en pasajes siguientes se llamaba Ben-Hadad. Este rey le confiere las cartas, unas cartas de recomendación, le da incluso riquezas para que lo entregue a quien sane a Naamán, cosa que era bastante habitual, ¿no? Por desgracia, hay personas que no están dispuestas a intentar solucionar ni siquiera sus propios problemas. Hay personas que ni siquiera están dispuestas a aceptar consejos, y todavía menos en lo que se refiere a la intervención de Dios. Uno se encuentra, por ejemplo, una persona que está pasando dificultad, está en un estrés o está bajo una depresión o simplemente desorientación, y tú quieres transmitirle algo de aliento, algo de palabras de consuelo, algo de la palabra de Dios, y hay rechazo. Estando mal y todavía hay rechazo. Y tú le quieres ofrecer ayuda o apoyo, y aún así pues hay gente que lo rechaza. En este caso Naamán estuvo dispuesto a ver qué podía ocurrir. Bien, Naamán, hemos leído que se traslada allí a Israel, y cuando el rey de Israel recibe a Naamán y lee las cartas donde le dice que sane a Naamán, imaginaos, el rey, lo que ha escrito el rey de Siria es que sane a Naamán, y el rey de Israel dice, pero ¿quién soy yo para sanar? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Y Naamán, y Joram, el rey de Israel, solamente ve que detrás de eso hay una posible estrategia de provocar una guerra, ¿verdad? Y entonces el miedo le sucumbe y empieza a rasgarse las vestiduras, cosa que era bastante habitual en la época, muestra su impotencia y dolor de algo que no existe. Y aquí, desde luego, también es otra de las cosas que vemos muchas veces que nos pasa a nosotros. Tenemos miedos de cosas que realmente no existen. Hay ansiedad como resultado muchas veces de la imaginación. Es cierto, hay situaciones de problemas reales, pero otras veces no son tan reales. Y nos entra un pánico, nos angustiamos, nos desesperamos por problemas que realmente no existen o que simplemente tienen una fácil solución. Y esto, lo que le ocurrió a Joram, también muchas veces nos pasa a nosotros, que nos imaginamos problemas que no existen y nos desgarramos, rompemos nuestras vestiduras y nos sentimos impotentes, cuando a lo mejor ni existe el problema, o a lo mejor el problema tiene una solución muy fácil. Bueno, menos mal que Eliseo se enteró de la situación. Eliseo se entera de lo que ha ocurrido en el palacio, le envía un mensaje a Naamán para que vaya a su casa. Y le dice el mensaje, la convicción de Eliseo, que se entere
este Naamán que en Israel hay un profeta de Dios, hay un siervo de Dios, hay alguien que depende del poder de Dios. Y Naamán va con todos sus caballos, su carro, con todos los tesoros, va hasta la misma puerta de Eliseo, pero Eliseo no sale. Y ve que sale un mensajero, envía un mensajero Eliseo. Primera frustración. La primera frustración de Naamán es que todo un general de un ejército sirio que viene desde Damasco hasta la puerta de la casa del profeta y ni siquiera se digna a salir y saludarle. Qué mala educación, ¿verdad? Qué mala educación la de Eliseo, parece. Es un desprecio. Y apenas envía un mensajero. Yo no sé si a lo mejor pensaría Naamán, bueno, es que como soy leproso, por eso no quiere salir, ni me quiere tocar, ni ver. Pero la segunda frustración todavía es mayor para Naamán. Porque el mensaje que recibe del mensajero es que debe ir al Jordán, bañarse 7 veces, además con la promesa, con la seguridad de que su carne se restaurará, quedará sana, sin llagas y será limpio como antes de la enfermedad. Eso para Naamán sería un auténtico menosprecio. Se había hecho una composición diferente de cómo sería tratado. La prueba está en que él reacciona diciendo, bueno, pero si, ¿para qué yo tengo que hacer eso? Si allí en Siria hay 2 ríos preciosos que tienen aguas muy buenas, para eso ya me baño allá, ya me lavo allá. Lo que me está pidiendo Eliseo no tiene sentido. Lo que este profeta me está pidiendo, no, me está diciendo que me vaya a un río fangoso como el Jordán, sumergirse no 1 ni 2, sino 7 veces. ¿Para qué 7 veces? Insoportable. La reacción de Naamán fue enfado total, se enojó, dice, ¿verdad? Lo hemos leído, se enojó, pero bueno, ahí estaban unos criados, otros personajes, unos anónimos para nosotros, y que le llevan a una reflexión. Leemos versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Le dijeron, bueno, teniendo una enfermedad tan terrible como la lepra, le están diciendo, si el profeta te hubiera pedido cualquier cosa más grande, ¿no la habrías hecho? ¿Qué más simple que lavarte en las aguas del río? Ese río que está aquí, no allá en Damasco. Estos criados me recuerdan a mí aquellos amigos que descolgaron al paralítico por el techo, ¿verdad? ¿Os acordáis la historia? Cuando llevaron a aquel paralítico hasta donde estaba, en aquella casa donde estaba Jesús. Esos criados que, como aquellos amigos, quieren ayudar. Están dispuestos a hacer lo que haga falta, incluso decirle a su general, haz caso de lo que te están diciendo. Es que la insistencia, la perseverancia, trae resultados. Y si no fuéramos persistentes en muchas áreas de nuestra vida, no tendríamos resultados. Naamán reacciona positivamente. Muchas veces lo simple es la respuesta a nuestros problemas. Lo único que necesitamos es creer y ser obedientes. Algo tan sencillo como esto. Creer y ser obedientes. No darle tantas vueltas a la cabeza, no buscar tantas justificaciones, tantas excusas.
lo más simple trae resultados. Y hacer simplemente lo que Dios manda, nada más. La respuesta, ¿os acordáis de aquella otra escena? La respuesta de Jesús que le dio al Padre, aquel Padre que acudió a él para que sanara a su hijo endemoniado. La respuesta que Jesús le dio a aquel Padre que estaba desesperado por ver a su muchacho poseído. Le dijo el Señor Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros nos devolvemos con excusas, le ponemos condiciones a Dios por no creer, queremos ser más sabios que Dios. Sí, pero tú dices eso, pero yo opino que... Nos revolvemos en nuestro orgullo, no queremos ceder nada, no queremos seguir sus instrucciones, que son sencillas, que la palabra de Dios lo dice muy claro, no son ritos complicados. Quizá hemos de hacer una parada, como hizo Naamán, y decir, bueno, pues quizá mis criados tienen razón y voy a hacerles caso. La reflexión de Naamán le llevó a sumergirse en las aguas del Jordán. No una, ni dos, sino 7 veces. 7 veces, como le había dicho el profeta de Dios. Yo no sé si lo hizo a regañadientes, yo no sé si lo haría con incredulidad, pero lo hizo. Y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, yo cuando era un chaval que lo hice con 13 años, yo no tenía ni idea, sabía muy poquito de la palabra de Dios, pero me di cuenta cómo yo necesitaba a Jesús en mi vida. Y es algo sencillo, no es nada complicado. Y en un sentido, volviendo otra vez a aquella historia que os decía del padre que llevó a su hijo endemoniado, cuando el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible, la respuesta del padre fue, yo creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo estoy dispuesto a obedecer, pero confieso que me falta conocer más o creer más, pero creo en ti, confío en ti. Bueno, Naamán fue obediente y solo entonces su carne, su cuerpo se volvió como la carne de un niño, limpia, rosada, bueno, a lo mejor moreno, no sé, depende un poco de la raza, ¿no? Pero se volvió una piel limpia, sus llagas desaparecieron. No eran aguas curativas las de Jordán, para nada. Fue la obediencia, y eso trajo precisamente la manifestación de la soberanía de Dios. ¿Es un milagro? Pues sí. ¿Es algo sobrenatural? Pues sí. La Biblia está llena de cosas sobrenaturales, pero no solo la Biblia, Muchos de nosotros hemos experimentado hechos sobrenaturales cuyo propósito no es otro que poner nuestra mirada en Dios. Cada milagro, cada acción sanadora, cada intervención de Dios en los detalles, que son pequeños y otros son espectaculares, tienen propósito, que pongamos nuestra mirada en Dios. Y eso fue lo que pasó con Naamán. Que él, después de ser sanado, en medio de su medio incredulidad o credulidad, pero obediencia, al fin de cuentas, él regresó a donde estaba Eliseo, hemos leído, y esta vez Eliseo sí que le recibió. Esta vez sí que Eliseo salió a su encuentro. Su declaración, la declaración de Naamán, fue la evidencia de un cambio en su corazón. Ya no era solamente una cuestión de su cuerpo físico, de su sanidad externa, sino lo importante fue el cambio en su corazón. Porque, dice el versículo 15, he aquí, ahora conozco que no hay Dios
en toda la tierra, sino en Israel. Ese Dios que se da a conocer en Israel, ahora será mi Dios. Ahora será al cual yo voy a adorar. Más adelante, en el versículo 17, hemos leído: de aquí en adelante, segunda parte del versículo 17, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, holocausto era quemar sacrificios, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Jehová, la palabra Jehová significa yo soy el que soy. O en otras palabras, Adonai, mi Señor, a Dios. No ofreceré sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Incluso, fijaos, lo que hemos leído al final de esta historia, que le dice: mira, yo como soy el general, tengo que acompañar en muchos momentos a mi rey, al rey de Siria, e incluso a veces le tendría que acompañar a adorar a este dios Rimón, pero que no me lo tenga en cuenta Dios, porque yo no voy a estar adorándole, sino que voy a estar acompañando. Pero quería dejar bien claro que de ahora en adelante a quien iba a adorar iba a ser al Dios. ¿Cómo no podía reconocer el poder y la grandeza, este Naamán, de un Dios que había tenido misericordia de él, sanándole, dándole una nueva concepción, una nueva esperanza de la vida? ¿Cómo no iba a tenerlo en cuenta? Naamán tenía claro que su adoración de ahora en adelante iba a ser dirigida hacia el Dios de Israel. Como siglos después, como ocurría, por ejemplo, hay tantos casos, con aquel etíope, funcionario de Candace, aquel eunuco al que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le explicó el pasaje de Isaías 53. Aquel texto, cuando leeremos, es un pasaje que aparece en Hechos, capítulo 8, aquel texto que estaba leyendo, que no lo entendía este funcionario etíope, y Felipe le explica. El texto era: como oveja a la muerte fue llevado, hablando acerca del Mesías, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Después de declarar este pasaje, aquel hombre, aquel funcionario, que seguramente que también tenía mucho conocimiento y que tenía un interés por adorar al Dios de Israel, aquel otro extranjero, después de declarar que Jesucristo era el Hijo de Dios, pidió ser bautizado, como señal, como testimonio, como prueba de su vinculación con la muerte y el sacrificio de Cristo. Recordamos también la historia de aquellos 10 leprosos. ¿Os acordáis? 10 leprosos que desde lejos clamaron a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Un pasaje que lo leemos en Lucas capítulo 17. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús simplemente los envió a los sacerdotes, y en el camino fueron limpios de lepra, pero solamente uno regresó. Y el que regresó también, extranjero, samaritano. Porque la gracia de Dios alcanza a todo el mundo, sin distinción, sin historia pasada. No importa de qué nación ni de qué lugar. Aquel hombre, el leproso, que también fue sanado, volvió a Jesús y delante del Maestro le dijo el Señor: levántate, tu fe te ha salvado. Ya iba más allá, volvemos otra vez a lo mismo, más allá de lo externo. Jesús, aquel leproso que había sanado, le dice: tu fe te ha salvado. Hubo sanidad física, pero hubo también salvación espiritual por su fe y rendición ante Jesús.
Naamán le quiso regalar todos los presentes a Eliseo, todos aquellos tesoros que llevaba consigo, y Eliseo no estaba por recibir nada, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Luego continúa la historia que su criado Giezi pues quiso aprovechar la ocasión y por medio de mentiras se quedó con parte de estos presentes, y dice la historia como después el resultado de la mentira fue que Giezi se quedó con la lepra de Naamán, dice, para él y su descendencia. Estamos acabando. Hoy no estamos simplemente hablando de una historia de lepra, ni tampoco en un sentido de una historia de sanidad milagrosa que ocurrió hace casi 3000 años. Esta historia está muy lejana en el tiempo para nosotros. Hoy estamos hablando, hermanos, amigos, hoy estamos hablando de la intervención de Dios en aquellos corazones que, siendo obedientes al llamado del Evangelio, sus pecados son limpiados. Y son limpiados, como hemos recordado en nuestras oraciones en esta mañana, gracias a la sangre derramada de Jesucristo. Porque la soberanía de Dios sigue siendo la misma. La necesidad del perdón sigue siendo la misma. El pecado es la lepra. El pecado es la lepra que contamina el corazón, que contamina el alma, el pensamiento. Nos hacemos muchas veces preguntas: ¿qué es lo que está ocurriendo en este mundo? ¿Por qué la gente reacciona de esta manera? ¿Por qué se hacen tantas barbaridades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay violaciones? Tantas preguntas nos hacemos. La Biblia nos habla de una respuesta bien clara: es el pecado. El pecado es la lepra que contamina el corazón, la lepra en un sentido alegórico, claro. Dios no te pide que te bautices 1, 2 y 7 veces para limpiar tu pecado. Solo te pide que creas reconociendo tu pecado y aceptes el sacrificio de Jesús en el Calvario, muriendo precisamente por tus pecados, por mis pecados. Como el salmista necesita clamar: purifícame, dice el Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. Esa es la oración, esa es la manera como acercarse al Señor. Decir: reconozco mi situación, reconozco mi pecado, me doy cuenta que en ti hay sanidad y salvación. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, más allá de simplemente lo material, lo físico. Hoy nos unimos a la petición que hizo Pedro allí delante de las multitudes, que leemos en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La vida de Naamán cambió radicalmente, murió como todos, más tarde o más temprano, pero él descubrió que había un Dios al cual creer y que, siendo obediente, iba a encontrar un nuevo sentido a su vida. Y así ocurrió. Eso es lo que el Señor quiere de todos y absolutamente cada uno de nosotros. Hoy, igualmente, podemos acudir como Naamán a un río con cierta incredulidad, pero podemos dar el paso de obediencia
y recibir una nueva sanidad, una sanidad completa. Y como la piel del niño, pero no la externa, sino la interna, tener una sanidad tal que podamos con ella, con esta sanidad espiritual, alabar y gozarnos con el Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?